Gestiona tu dinero, cuídalo bien, no dejes que otros decidan por él. Cada euro cuenta, cada paso va, tu futuro empieza cuando aprendes a ahorrar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a tu canal de ahorro y finanzas personales. Tiempo de ahorrar. Pues nada, vamos allá ya directamente con el cierre del mes de enero. Os voy a hacer todo completito y si me lío, pues apago y vale, corto y sigo yo atrás de las cámaras, atrás de la cámara. Bueno, pues vamos allá sin más dilación porque se va a hacer un vídeo, bueno, pues larguito, aunque es más largo el de relleno, pero bueno, daros las gracias a todas las que estáis ahí animándome, dándome para adelante. Y bueno, gracias también a las que me decís que bueno, que os parece poco contenido. Voy a subir 2 vídeos por semana. Uno será de compras, de alimentación, para ver dónde yo ahorro dinero. Y otro será pues de relleno, de revisión de gastos semanales, quincenales y todo esto, ¿vale? Todo lo que yo vaya haciendo en el sistema de sobres, lo voy a compartir, ¿vale? Todo. Cuando digo todo, es todo. Sin tapujos. No me importa. Toda la vida estamos con tapujos por la economía, que tú tienes más, yo tengo menos. A ver, cada uno pues cobra el sueldo del trabajo que tiene. No hay de otra. A veces queremos cobrar más, pero no hay manera. Entonces, unos no encontramos trabajo, otros no, bueno, en fin, por 1000 circunstancias de la vida. Bueno, no me enrollo más, ¿vale? A ver, si queréis un vídeo de preguntas, respuestas y para charlar, decírmelo, dejármelo en comentarios y hacemos un vídeo de preguntas, respuestas y charlamos si queréis. Bueno, pues vamos a revisar los gastos que habían quedado. Bueno, habíamos revisado ya la semana 1, la 2, la 3 y la 4, creo recordar. Que la 4 también, ¿no? No estoy muy segura yo. Sí, la 4 también, ¿vale? Después os digo los totales. Y ahora vamos a revisar la semana 5 y ya el cierre del mes, ¿vale? Bien. En la semana 5 tengo una bombona, bueno, de la categoría bombona, tenía 40 euros para gastar y cogí 2 bombonas. El 26 de enero, 32 euros. Y me sobraron 8 euros de ahorro. En reformas estuvimos con la cisterna ahí a vueltas no sé cuánto tiempo, porque entre mi hijo y mi marido y ellos no saben, y ahí estuvieron con la cisterna, porque llamas al fontanero y te tarda 7 meses en llegar. Entonces, bueno, al final gastamos una pasta en la dichosa cisterna, cambiamos todo nuevo, pero bueno, la cisterna ahora funciona. Pues el 26 de enero se gastó mi marido 27,50 en otros manguitos, que rompió el manguito tanto estar apretando, el manguito nuevo, aprieta que aprieta, y le rompió. Y más otras cosas, que no cerraba bien, no cogió el repuesto que era, de la marca que era, y parece ser que si no coges el de la marca, pierde. Bueno, que esto es un gasto por todos los lados. Y ya por fin me llegó la luz con la calefacción, que yo había puesto de presupuesto, no sé si os acordáis, había puesto 400 euros para la calefacción, más bien por la calefacción, pero viene junto, ¿eh? Es luz y calefacción, porque es la antigua tarifa nocturna, entonces viene con el recibo de la luz. Había puesto los 400 y la verdad es que nos cambiamos a Yastel, ¿eh? Nos hicieron ahí una oferta, nada, yo creo que al final es lo mismo una que otra y que otra, pero bueno. Y el 28, pues llegaron 265,23, luz y la calefacción, así que bueno, no está tan mal, ¿no? Ya me diréis, las que tenéis calefacción por ahí, si es mucho, si es poco, ya me diréis. Bueno, de combustible del coche echamos gasolina para la Nissan, teníamos 80 euros, y el 27 fui yo a buscar el pedido al Carrefour y de paso ya hice combustible.
y eché 40 euros y me quedan otros 40. En alimentación tenía 50 euros para Lidl y Eroski el 29 de enero y gasté 43,54 y me sobraron 6,46. Que ya, si no lo habéis visto, estará en el canal subido, ¿vale? Ese vídeo de compras de Lidl y Eroski. De combustible. Mi marido pues cogió del combustible que tenía para la Citroën Jumpy y le metió unas escobillas porque estos días que llueve y más llueve, tormentas, lluvias, ciclogénesis, yo qué sé, no sé, en fin, estamos de la lluvia, humedades por todas las esquinas. Se cogió unas escobillas para la furgoneta porque tanto funcionar, la furgoneta está vieja y los hierros ya estaban mal. Se gastó 15 euros en un de estos de segunda mano. Así que le sobraron 25, que había 40, según mis cálculos, puede estar mal. Porque esto todo es estimado. Todo lo que hago aquí en esta lista es estimado, porque a veces se olvidan. Luego de la categoría de huerto y jardín, tenía 30 euros. Y hice un pedido de semillas porque ya es tiempo de plantar semillas para tenerlas para la primavera. Y entonces pues me pedí en una página extranjera que ya pido todos los años, casi, no todos, pero casi. Y me gasté 32 euros, tenía 30 euros, me quedan a deber 2 euros. Así que vamos a ajustar esto de huerto y jardín. Pero dentro de un momentito lo voy a ajustar, ¿vale? Porque voy a deciros lo que voy a hacer antes. Y ya, último que gastamos en teléfono, que vino el teléfono, lo tenemos con Yastel también. Yo presupuesto todos los meses 60 euros y el 30 de enero llegaron 53,05. Entonces me ahorro 6,95. Os estaba diciendo que el teléfono, presupuesto 60 euros cada mes. Y me llegan, la tarifa es 53,05, pero por si nos pasamos, pues va quedando eso que voy ahorrando cada mes, va quedando ahí en el banco y yo lo voy contabilizando, no lo dejo así, ya os explicaré la parte de las cuentas del banco. Creo que eso no os lo expliqué aún, cómo hago. Y bueno, pues voy teniendo ahí pues un fondito por si viene alguna vez algo más, o por ejemplo hacemos el roaming, que también a veces si mi hijo va a Inglaterra o que a veces se mueve, pues le pongo lo del roaming y hay que pagarlo, claro, aparte, los paquetes esos. Bueno, ahora, antes de poner en huerto y jardín estos 32 euros, que hay que ponerlos en pagos con tarjeta, voy a hacer lo siguiente. Esto siempre lo hago fuera de cámara, nunca os lo comparto aquí en el vídeo, es raro. Os lo tengo comentado alguna vez, pero hay gente nueva por aquí, entonces perdonad que me repita a veces, que vuelvo a decir las mismas cosas y es por esto, porque está entrando gente nueva al canal, entonces, ¿vale? Está bien hacer esto. Vale, de momento voy a haceros todo el resumen y después hago eso. Eso por ahí, ya os dije, mirad. La primera semana gasté 518,69. Eso es estimado todo, porque hay veces que se te olvida anotar. La segunda semana, 150,04. La tercera semana, 171,08. La cuarta, 390,24. Y la quinta, 508,32. Eso hace un total mensual de 1.738,37 euros. Y aquí va incluido pues todo, gastos a largo plazo, gastos variables, todo. Aquí va incluido todo, ¿vale? Eso que quede claro por ahí. Bueno, compras online, ya veis que hice un montón de compras online este mes. Pero bueno, es lo que hay. Y luego del supermercado en detalle. Vamos a ver el supermercado. En el supermercado no ahorré este mes mucho porque se me olvidó de hacer efectivo el cheque ahorro. Se me olvidó.
hice un pedido y en vez de meterle el cheque ahorro se me olvidó y ya lo tenía enviado y después no pude anularlo. En fin, que no pasa nada porque hasta marzo está vigente el cheque ahorro, ¿vale? Bien, vamos a ver, ¿qué gasté en comer el mes de enero? El mes de enero tuvo 5 semanas, ¿vale? La semana 1 yo la anulé porque bueno, eran pocos días también y suelo anular una semana en alimentación, en lo demás no, solo en alimentación. Bien, la semana 2 me gasté 48,08. La semana 3, 353,76. Hice 2 pedidos de Carrefour en esa semana. Me gustaban las ofertas que había y bueno, yo miro mucho eso. En la cuarta semana, 44,87. Y en la quinta semana, 43,54 euros. En total me gasté 490,25. Y tengo de presupuesto 500 euros, como lo sabéis, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que ahorramos. Tengo un poco más que eso. Porque bueno, después ya sabéis que yo meto los cambios y no los cuento. Y eso se va también a veces incrementando, ¿vale? Bien. ¿Cuánto ahorré en el Lidl en enero? 3,37 euros. En el Lidl son los precios más bajos, entonces también ahorré más en algunas cosas, pero en descuentos directos que te hacen son 3,37 euros en el Lidl en todo el mes. ¿Cuánto ahorré en Carrefour en enero? Solo de enero, estamos hablando. Descuentos directos de los pedidos que hice 2 pedidos. Descuentos directos, es decir, de lo que te descuentan ya antes de pagar, ¿vale? Por ejemplo, son 180 y te descuentan 30 y te quedan en 150. Es lo que vas a pagar, ¿vale? Esos son los descuentos directos. 72,51 de descuentos directos. Y luego, de acumulado en el cheque ahorro, 66,80 euros. En total, me ahorré del Carrefour 139,31 euros, ¿vale? Eso fue el ahorro. No es ahorro real porque el cheque ahorro te acumula para más adelante, ¿vale? Para próximas compras. Eso así, vale. Bueno, pues eso ya os hice el resumen. Y nada más, ¿no? Creo que nada más. Aquí los ingresos del mes de enero. Tenemos aquí unos lavados, el invernaje de un barco y ventas digitales mías también, que son ingresos que son de febrero, ¿vale? Bien, vamos a ir revisando ahora, pero antes de revisar vamos a hacer eso, ¿vale? Normalmente yo fuera de cámara lo que hago es coger, este es mi monedero del bolso, donde pongo yo las monedas, ¿vale? Bien, esto es la cartera semanal que tengo yo para por si mi marido o mi hijo quieren ir a comprar, imaginaros, es la carpeta semanal que yo voy rellenando semana a semana si se terminan. Para salud, imprevistos, combustible para el coche, butano, reformas para el hogar y para el huerto o el jardín, ¿vale? Esta es la semanal y esta es mi cartera del bolso, ¿vale? ¿Qué hago yo? Antes de empezar a hacer la revisión del mes, yo llevo todo lo que tengo aquí en estas 3 carteras, el cambio de menos de 50 céntimos lo dejo en la carterita esta porque ya sabéis que no lo contabilizo, pero lo que sea de 50 céntimos para arriba sí. Se va todo a las categorías correspondientes, es decir, esto es de alimentación, ¿vale? Si aquí hay, que sí hay, ¿veis? Si aquí hay de 1 euro, de 50 céntimos, de 2 euros, las llevo a la categoría de alimentación, ¿vale? Y luego voy a hacer esto fuera de cámara porque es un engorro. Solo lo voy a poner en las carpetas generales, que son estas, ¿vale? Los sobrantes todos van para ahí. Y a continuación
vamos a revisar categoría por categoría. Bueno, voy a cortaros, hacer eso y seguimos. Carteritas vacías, ¿vale? Entonces las voy a poner por un lado. Aquí pongo la del cambio para meter el cambio ahí. Menos de 50 céntimos, ya os había dicho. Voy a traer la mesa para aquí, por si no me veis aquí muy hueco. Vale, voy a poner esta luz porque parece que no hay mucha luz, ¿no? A ver si así mejor, creo que sí, ¿no? Espero que no haya sombras aquí, es que puse las carpetitas ahí y no sé si darán sombra, vale. Bien, voy a hacer lo que os dije, ya que acabé de vaciar las carpetas. Voy a poner lo de huerto, jardín, las semillas, lo de las semillas en pagos con tarjeta, ¿vale? Que es lo que me falta. Ya lo voy a... El boli que me regaló Carmen, qué pocholada. Es una monerilla y va con la carpetita. Gracias otra vez, Carmen. Vale, vamos a... De huerto, jardín tenía que sacar 32 euros. 20... Vamos a coger 2 de 10, 30 y 2. Pues sí que tengo. Yo pensaba que no. Yo creo que está mal contabilizado eso. Bueno, es que, a ver, es imposible que te acuerdes de anotar ahí todo, 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 todo. Yo le he hecho la culpa a mi marido, pero yo creo que yo también. Pero bueno, vamos a hacer ahora lo que sí es seguro, ¿vale? 32 euros. 20, 32. Y los vamos a llevar a pagos con tarjeta, que está aquí, ¿vale? Pagos con tarjeta que ya está a full. Esto ya hay que hacer ahora en el balance del mes. El balance no, en el presupuesto. En el presupuesto de este mes que viene ya tenemos que contar con eso. Hoy es 31 de enero y vamos a poner semillas. Semillas. 31 euros y así serán 7 y una 8. Otro 8, 788 euros. Debería de haber aquí. Madre mía, cuánto cambio hay aquí. La. Bueno, se nota que se mueve el dinero, ¿eh? Vale, a ver si no me caen. Esperemos que no. Ya andaré con cuidado, vale. Pues ya está. Ya tenemos todo esto ajustadito, así que ahora vamos a lo más importante, que es hacer el balance del mes. El balance de final de mes, ¿vale? Vamos a empezar por gastos variables, que lo tengo por aquí. Gastos variables, gastos fijos al mes, variables, ¿vale? Pues vamos a empezar por el principio. Tengo aquí petado, está petada esta carpeta. A ver si me podéis ver bien así. Voy a poner aquí el bolígrafo, porque aquí es donde voy a poner los gastos, el ahorro real. Esto es lo real, porque es lo que vemos que sobra, entonces es lo real. Bueno, aquí hay de todo, hay tickets de la farmacia, empezamos por farmacia, ¿vale? Los tickets ya me los tiro a la papelera y vamos a ir quitando todo el dinero que sobró de farmacia. Mi marido se junta con una de cambio por no querer dar los cambios y después tengo que ir yo al súper y deshacerme de ellos. ¿Qué os parece? Bueno, me están entrando donde no es, ahí. No sé si hay más, hay un céntimo por aquí, vale. Bien, pues ¿cuánto hay aquí? Aquí hay 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, madre mía. 34,23. Ahorramos 34,23 euros, ¿vale? Teníamos 50 euros de presupuesto menos 34,23, es decir que gastamos 15,77. 15,77. Tiene una rebaba aquí.
el boli, ¿vale? Pues nada, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Tengo aquí, no sé si veis aquí, sí, ¿no? Tengo la cartera, entonces aquí voy a echar los cambios de menos de 50 céntimos. 20 céntimos y todo esto. Todo esto se va para el cambio, para dar en el supermercado, ¿vale? Ahí. No lo contabilizo. Y todo esto se va para el cambio, para aquí. Es decir, 2, 4, hay una moneda aquí preciosa, ¿eh? ¿Y de dónde es esta moneda? Es que yo colecciono monedas también, ¿eh? O las coleccionaba más bien. Solidarité. Francesa. Debe ser francesa. No sé si la enfoca. Debe ser francesa. Bueno, pues para el cambio, ¿vale? Vamos a poner las de 50 por ahí, las de 1 euro por aquí y después ya contabilizaremos. ¿Bien? Entonces nos ahorramos 25 euros. ¿Dónde estaba? Aquí, en farmacia, ¿vale? Que se van, vamos ya a quitar este para afuera, se van para el fondo de salud. ¿Dónde está? Fondo de salud, ¿vale? Voy a quitarle ya los clips. Al fondo de salud enero vamos a ponerle más 25. Es igual, teníamos 640, 50, 65. 665 euros nos quedan en este fondo, ¿vale? Voy a ir poniendo para allá, ya no lo pongo para allá. Y los meto al fondo, claro está. Fondo de salud, ahí se van. 25 euracos pacos, ¿vale? Y pongo aquí 25 euros para el fondo de salud. Ya sé que el resto están en el cambio. Vale, eso de farmacia y se queda vacío, ¿veis? Bien. Vamos a la categoría de butano. En butano, aquí según esto tengo 50, pero tengo más aquí, ¿eh? Madre, voy a tener que dejar de poner aquí algo, porque ahora no hay revisión de butano. Esto lo tenía para la revisión. Voy a dejar 100 para la revisión. Para la próxima revisión van a quedar ahí. Y entonces tengo 100, esto no lo tenía anotado. Aquí tenía que tener butano 150 o 200. 250 será. No estaba bien puesto esto. 250. Vale. Entonces me sobraron 5, 6, 7, 8. Me sobraron 8 euros. Con lo cual, 250 menos 8, 242 euros. ¿Qué digo yo? Bueno, 208. 208 menos 208 es igual a 42 euros que gastamos. Ahora sí. ¿Vale? Este es acumulativo, ¿eh? Las monedas no las guardo. Vale, en butano creo que voy a ahorrar lo de butano. Vamos a poner los de 1 euro y 2 ahí en la hucha. Y ya está. Acumulativo ponemos aquí. Acumulativo, ¿y cuánto dije que quedaba? No lo dije. Serán 205. Es igual a 205 euros que quedan aquí. 205. Bien, vamos ahora
a mantenimiento de la casa. Mantenimiento de la casa tengo 20 euros de ahorro. Había 50, entonces gastamos 30 euros. Quedan 30, ¿vale? No, quedan 20, digo. Quedan 20. Y ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a dejarlos aquí. Vamos a la huerta. ¿Y qué tenemos en el mantenimiento de la huerta? Tenemos 10, 15, 18 en el mantenimiento de la huerta. Nos sobraron 18 y teníamos 50, ¿vale? Teníamos 50 menos 18 es igual a 32, es lo que gastamos. Gastamos 32 euros, ¿vale? Entonces, 10, 15. Metemos los 2 y el 1 euro ahí y ahorramos 15 euros para el fondo de huerta, casa huerta. A ver, ¿qué hice yo? Huerta y casa, sí. Fondo de casa huerta igual. Entonces, en el fondo de casa huerta vamos a meter 20, 30 y 5 euros. Vamos aquí y vamos a buscar el fondo de casa huerta. Aquí lo está. Y vamos a meter 35 euros más 35 es igual a 5, 6, 7, 8, 9, 795. Había 760 más los 35, hay 795. Bien, está bien, sí. Vamos a meterlos dentro. Ahí, se quedan al fondo, ¿vale? Seguimos. Seguimos con reformas. En reformas no vamos a ahorrar nada por lo de la cisterna. Salió la cisterna, pero bueno, que era, a ver, ya tiene sus años, ¿eh? Entonces hubo que cambiarle todo, los manguitos, todas las piezas de dentro, todo. Sobraron 2, 3, 4, 4,26 sobraron. 4 euros, digo, con 26. Entonces teníamos 50 euros menos 4,26, nos gastamos 45,74 euros. Entonces nada, cambio. Voy a poner aquí, sobra, cambio. Así ya sabemos para dónde fue. Aquí los de aquí los de 50 céntimos y para la carterita del bolso los cambios. Vale, pues ya está ese. Vamos a combustible, combustible para los coches. Mirad lo que nos sobró. ¡Ay, qué maravilla! Lo que nos sobró, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 euros que nos sobraron del combustible del coche. Y no es que estemos ahorrando, pero llueve, 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 no vas a ningún sitio. No hace más que llover. Llover y llover y llover y llover y llover. Vale, teníamos 200 euros de combustible menos 80 es igual a 120. Gastamos 120 euros. Fondo, mantenimiento del coche. Es para dónde va lo que sobra, ¿vale? 80 euros, caray. Vamos al fondo de mantenimiento del coche. Rapidito, aquí está.
Fondo de mantenimiento del coche, 80 euracos, pa' ahí, ala. Más 80 euros es igual a 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, llevamos una, 9. 945 euros ya tengo en este fondo. Y lo había vaciado, ¿eh? ¿Os acordáis? Pero poquito a poquito, para que me digáis que no hace falta meter cantidades grandes, que es poquito a poco. Y mirad lo que va sobrando del mes. Y luego si puedes meter, aunque sean 20 euros cada mes, pues se va subiendo, si no 50, si no, lo que puedas. Vamos a transporte. Transporte es acumulativo, ¿vale? En transporte había 120 y hay 120. No se gastó nada, no sabéis por qué. Tengo moneditas en el coche por si hay que pagar un parking o si hay que pagar autopista, ¿vale? Hay unas moneditas ahí, voy tirando las monedas. Cuando se acaben es cuando voy aquí. Entonces de gasto nada, aquí no hubo gasto. Vamos a mantenimiento del coche. ¿Cuánto metí en mantenimiento del coche? Metí 50. Y algo se compró, no recuerdo el qué. 20, 35. 37, ¿vale? Mantenimiento del coche hay 37 euros. 50 menos 37, 13 euros. ¿Qué gastamos? Van para el fondo de mantenimiento del coche también. ¿Vale? Van para el fondo. Los 2 euros se van para aquí, ¿eh? 35. 35. Vamos a meter los 35 en el fondo de mantenimiento del coche. Y entonces ya no queda lo que yo puse aquí. Aquí tenía 9,45 más 35 es igual a 5 y 5, 10. Y una 8, 9, 980. Justo. 980 quedan ahí ya. ¡Ay! Casi los 1000. Vale, vamos ahora a fondo de mantenimiento del barco. En el coche no queda nada. Ay, y yo no puse. Ay, disculparme, que la carpeta de mi marido del mar no la puse aquí, el dinero. Así que os corto un momentito. Bueno, pues ya podemos seguir. Mantenimiento del barco, ¿vale? Mantenimiento del barco. Tenemos... Esto es lo que le sobró. Mantenimiento del barco, 64, ¿vale? 64 euros y teníamos 100. Los 4 van para ahí. Teníamos 100 euros menos los 64, 36 euros que se gastó. ¿Y esto para dónde va? Esto va para el fondo del mantenimiento del barco, ¿vale? 60 euros. 60 para el mantenimiento del barco. Para el fondo, ¿vale? Fondo de mantenimiento del barco. Lo tenemos aquí y metemos los 60 euros. Y vamos a poner aquí más 60. Es igual a 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Llevamos una. 450 euros tiene ya ahí. Vale. Falta le hace porque al llegar la primavera lo de siempre. Patente, que no sé qué, que no sé cuánto, que hace falta. Bueno, vamos a combustible encarnada del mar. Aquí no fue la última semana de diciembre, que es lo que tiene de ingresos este mes del mar. El resto es de tierra. Al final se quedará seguro con el de tierra porque estamos manteniendo
autónomo, estamos manteniendo un mogollón de gastos que mi pensión ahora la van a reducir porque ya paso a otro régimen. Al estar de baja tanto tiempo, pues si ven que no mejoro, pues en fin, ya os iré contando. Vamos con, aquí habíamos puesto 300, 1, 2 y 3, son los que tenemos, ¿vale? Entonces, yo no sé si vamos a hacer este mes que viene de febrero, no sé si tengo yo aquí, sí, así que se los vamos a ahorrar luego, venga. Combustible carnada, va para el fondo. Combustible, porque si va al mar, pues que los tenga ahí. Fondo de, esto era mantenimiento, no. Fondo de gasolina y carnada. Aquí vamos a meter los 300, enero 300. Es igual a 6, 7, 8, 9,55 debería de haber. Aquí. A ver, ¿cuánto hay? 5, 6, 55, justo, vale. Más los 3 que se van para ahí. Vale. Pues eso por ahí. Se van llenando los fonditos así, pero bueno. Mejor era que hubiera buen tiempo, pero es que hay mal tiempo. Entonces gasto 0. Ahorro 300. Y ahí se ahorra, claro. Vamos a imprevistos. Imprevistos. No sobró absolutamente nada, así que los gastamos todos. Gasto 50. Ahorro 0. Vale, en peluquería. Aquí ya es otra historia, porque me compré un tinte, ¿vale? Así que vamos a ver cuánto hay aquí. Hay 150, 223,50. 223,50. 223,50. No, había 230, claro. Había 230 menos 223,50. 6,50, justamente es lo que me valió el tinte. 230 voy ahí. Vale, pues las monedas a la hucha. Bien. Y este es acumulativo. Entonces quedan 220 euros, quedan aquí. Acumulado 220. Y imprevistos, nada. Y aquí, nada. Este 300 para el fondo de carnada. Combustible. Vale. Vamos ahora, este acabado. Ese ya lo tenemos vacío y completo, ¿vale? Vamos ahora al de alimentación. ¿Qué gastamos? ¿Qué ahorramos en alimentación? Ya lo tenéis, ya os lo dije más o menos, pero ahora vamos a saberlo exacto. Aquí no hay nada, aquí tampoco. Vamos, ¿cuánto ahorramos al mes? En semana 1 y 2 no nos sobró nada. Semana 3 sí teníamos 1 euro, la semana 1 y 2. La semana 3, 14 euros, teníamos 15. La semana 4 sobraron 6, teníamos 21. Y en la semana 5, que es esta última,
sobraron 9 euros. Entonces tenemos 30 euros. Nos quedan 30, ¿vale? Voy a poner aquí en alimentación. Tenemos 30 euros de ahorro. De 500 euros menos 30 es igual a 470. Justo. Esto es lo que gastamos real. 470 euros y ahorramos 30 euros. Para el fondo de compras al por mayor, ¿vale? Se van ahí. Bien, vamos a ver. Cambios con todo, a no ser que sean cambios pequeños. Los de 1 euro, 2 euros, 50 céntimos se quedan aquí en la carpeta, porque sirven para huevos, para fruta, para... Vale, este ya lo dejo abierto. Entonces nos ahorramos 25, 26, 27, 28, 29, 30, justo. Bueno, esto hay que borrarlo, pero tengo que poner guantes, si no las uñas se me... Alimentos al por mayor. Aquí, no sé si os había dicho que compré harinas, compré miel en octubre y ahora volví a comprar miel, ¿vale? En enero, miel y especias. Y me quedan, tenía 530 y me quedan 446. Ahora, más lo que ahorramos ahora, más 25, 30, más 30 euros, me quedan en alimentos al por mayor, 70, ¿no? 4, 40, 50, sí, 476 euros. Me quedan ahí, ¿vale? Entonces, los cambios los llevo para otro lado en caso. Los cambios, que aquí aún había me los pongo en este anterior. ¿Este qué era? Para huevos, pescado, huevos. Ah, vale. 4, 6, ¿no? Sí. 6 no tengo. Ni 5 ni 6. A ver si puedo cambiar aquí este billete de 10 por 2 de 5. Justo. Después ya amaño eso. Bien. Y ahora cojo 5 de ahí. Y así. 5 me quedan. 2, 3, 4 y 5. Y se quedan por aquí. O si no... Espera, que cojo 2 de estas. Y meto de estos. Así me ocupa menos tanta moneda. Meto 2 de 2 y 1 de 1. Hola, y tengo así 3 de 2. No, aún puedo quitar estos 2 y coger una de 2. Hola, así. De todas creo que una moneda de esas era de aquí, ¿no? Sí. Una moneda de 1 euro, pero bueno, es igual. Ya se sabe que está ahí. Bueno, la voy a cerrar porque aquí ya no tengo, creo, nada que poner. No, creo que no. Vale, pues para el mes que viene meteré los ahorros que compre del cheque ahorro, ¿vale? Ya os enseñaré cómo lo hago, si queréis saber. Porque yo no me gasto el presupuesto que tengo para comida, que son los 500 euros, más los cheque ahorro, todos los vales estos que te dan de dinero para descontar. Yo lo que hago es convertir mi dinero en el dinero de los vales y ese dinero lo ahorro, ¿vale? Es gasto, pero yo lo ahorro. No tiene sentido que gastemos el presupuesto y más lo que ahorramos en este supermercado. Es la manera de
aprovecharlo así. No anoté aquí, perdón, que aquí me quedan 476 en alimentación, en comidas al por mayor. En comidas al por mayor me gasté 50, 60, 70, 80 euros me gasté. Me gasté 80 de 530 menos 80, 450. Y ahora metí 30. Metí 30 más. Entonces se quedan 476 acumulados. Vale. Y en huevos, 30 euros. En huevos gasté 10 y quedan 30. $76, vale. Perdonar ese lapsus. Es que no anoté aquí. Y me gusta llevar todo anotadito, vale. Vamos a gastos a largo plazo. Aquí creo que el trimestre de mi marido fue el que pagó. Aquí tenía en gestiones anuales, tenía 230 y sigue teniendo 230. En seguro del barco tenía 55, vale. El trimestre tenía 370 y se gastó tenía más, pero bueno. Vamos a poner que se gastó los 370 y se ahorró 0 porque ahí no hay nada ahora. Puertos Galicia, quedan 10. Revisiones del mar, creo que gastó algo. 300 menos 10, creo. O 90 que pone ahí. Uno de los extintores. A ver cuánto nos queda aquí. Aquí nos quedan 2, 50, 60, 70, 80, 90. Sí, 10 euros se gastó aquí. A revisión de los extintores. Revisiones del mar se gastó 10 euros. Entonces quedan 2,90. Vale. En axuda dos faros, nada. Tiene 5 euros. En seguro de los coches tiene 9,35. Estoy grabando con un micro y no sé qué tal irá. Axuda a los faros, dije. No, seguro los coches, 9,35. Seguro la casa, 135. Justo, creo que no. Impuesto de basura, 20, 65. ITV de los coches, nada. IBI Hacienda. No, yo creo que no se cogió nada más, si no me falla la memoria. No. Coquidú y gastos de ZAR, no. Vale, de esto nada. Gastos a largo plazo no se gastó nada. De los fondos, pues creo que sí. Creo que algo se cogió. Sí, se cogieron 200 euros para el iPad de tecnología, entonces está a 0. Se cogieron para el ordenador 175, para el iPad también, y está a 0, ¿vale? Esos dos. Y luego de mantenimiento de las bicicletas, que se estropeó una bici, 36,50 de gasto y quedan 93,50. Entonces este mes que viene hay que poner algo para volver a completar el fondo de mantenimiento de las bicicletas, que me gusta tenerlo al día. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a gastos no esenciales.
gastos no esenciales, tenemos aquí ropa y calzado, ¿vale? Ropa y calzado teníamos 200, 330. 1, 2, 300. Gastamos los 30, por lo que veo aquí. Gastamos 30 euros. 30 euros, entonces ahorramos 300. Más compras para el mar. No sé si compró algo mi marido. Yo no, pero él puede ser. Aquí hay 150. Vamos a poner estos 50 en un billete. Que luego me hacen falta los cambios y no tengo. Ahí, vale. Compras Palmar 150. ¿Dónde está esto? Compras Palmar. Madre mía. Pues aquí ya gastó, 150 y había 240. 150. 240 menos 150 es igual a 90. Gasto 90. Este es acumulativo, Compras online. Compras online está a 0 y teníamos 50 euros. Así que gastamos 50 y ahorramos 0. Regalos y donaciones hay 225, así que no gastamos nada. En dinero de los bolsillos yo me gasté todo, mi marido ahorrado, ahora se está volviendo un ahorrador él. Loterías, loterías teníamos 80 y tenemos 80, entonces no se gastó nada. En amoriños, vamos a ver, porque sí que gastamos de amoriños, que salimos a cenar. Era aquí amoriños. Salimos a cenar. En cafés y snacks teníamos 60. Y no sé qué hay aquí. Comidas fuera. En cafés y snacks. ¿Dónde está eso? Aquí tenía 60. 55,90. Nos gastamos 33 euros y quedan 55 euros. Bueno, no sé. En nuestros regalos, nada, los 180 no gastamos nada. En comidas en pareja, aquí sí que gastamos. A ver. Aquí gastamos 56 euros. 56 euros. Que fuimos a un sitio muy bonito. Y bueno, pues la comida barata no era. No es que comiéramos allá muy bien, para mi gusto, pero bueno, la compañía pues era grata, entonces a veces ahorramos 140, que es lo que hay ahí, ¿vale? A ver si están aquí. ¡Wow! ¿Cuánto cambio hay aquí? Hay que quitar cambio de aquí también. Vamos a quitar cambio. A ver, 50 para acá. 20, 40 y 50. Vamos a cambiar aquí que tenemos para devolver al banco. Y así tenemos para el relleno del mes. Y aquí tenemos 20, 30, 40. Vamos a coger 20 de aquí. Así. Y vamos a meter estos ahí. Bien colocaditos. Vamos a ver. Bueno, después lo coloco. Venga, ya. Así que tenemos 140, justo. Lo que nos promete las cuentas. 140. Está bien, voy a poner la notita para adelante y así
Yo no tengo que andar quitando todo para ver. Vale. Nuestra diversión. Teníamos 155 y tenemos 155. En nuestros viajes igual, 710 y no gastamos nada. Estamos una escapadita por ahí. Y bueno, esto es de los ahorros de mi marido, que tenía aquí 100 euros, 110. Y tiene 5 euros. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Este hombre no ahorra nada. No ahorra nada, se lo gasta todo. Bueno, allá él. Vamos a seguir. Vale, los retos de ahorro están anulados por el momento y bueno, la carpeta de canales de YouTube y ventas y demás, eso lo hago fuera de cámara por si no se alarga. Cantidubidubida. Luego, tengo lo de los gastos del banco, ¿vale? Como yo hago lo de los gastos del banco. Yo voy acumulando mes a mes. Por ejemplo, en el teléfono yo meto 60, pero no gasto los 60. Entonces, este mes me vinieron 53,05 y lo voy restando aquí. Y voy sumando lo que está acumulado de atrás con lo que se va acumulando. Y lo tengo siempre anotado y actualizado, ¿vale? Así con eso, los ajustes de sueldo que siempre se quedan en cuenta, el impuesto de basuras que nunca pongo lo justo, de pagos de pagos a largo plazo, que no me salía, pues también todo lo que voy acumulando aquí está anotado, ¿vale? En cuentas bancarias. Este es el balance final del mes y si tenéis la plantilla que os la compartí, pues tiene también para 2 cuentas del banco. Nosotros tenemos 2, donde cobra mi marido y donde cobro yo, ¿vale? Y bueno, pues eso es el cierre del mes. Bastante bien este mes. Pudimos, a ver, en algunas categorías pues me gasté todo, pero para eso yo lo presupuesto cada mes para gastar esa cantidad. Pasa que hay meses que no se gastan y ya veis, hay algunas categorías que no lo gasté y pasa al fondo. Pasa a ahorrarse en el fondo, ¿vale? Pues ya veis que bien este mes, no tuvo mal la cosa, se gastó mucho, porque en compras online, en pagos también, que hubo bastantes pagos, en lo de la calefacción. Y bueno, el supermercado me salió redondo. Y aunque no me salió muy bien por olvidarme de poner lo del cheque Carrefour, pero bueno, ya veis, aún así, pues ahorré en alimentación, ¿eh? No me quedé, estuve ahí, al límite, pero ahorré. Pues todo lo que sea ahorrar y no pasarse del presupuesto, bienvenido sea y bueno, contentos, contentas que estamos, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues ahora mismo voy a grabaros también el presupuesto del mes de febrero y bueno, todas las cositas para dejar listas nuestras carpetitas y nuestro sistema. Lo veréis unos días más adelante, pero yo os lo voy a grabar ahora porque yo necesito tener el dinero para comprar cosas y para actualizarse la casa. Así que nada, pues espero que este enero fuese bueno para todos o al menos quedar así, a la par, ¿no? Como yo digo. Y nos vemos en el mes de febrero. Gracias por estar ahí. Mil gracias de verdad por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Cada euro cuenta, cada paso va. Tu futuro empieza cuando aprendes a ahorrar. No es solo guardar, es saber elegir. Pensar con calma antes de consumir. Paso a pasito, sin prisas ni miedo. Ahorrar también es quererse por dentro.